En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en este programa en el que estamos hablando acerca del perdón, algo tan necesario en México y en el mundo entero, en toda la humanidad. Llevamos 2000 años con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: perdonen a quienes los ofenden. Es más, Él va más allá: amen a sus enemigos. Si nosotros ya hubiésemos aplicado eso en la vida, la humanidad seríamos muy distintos. Continúo conversando sobre este tema ahora con Eduardo Capri. Él es una persona que no podía perdonar. Se acercó a las escuelas de perdón y reconciliación y lo logró, pero mejor que nos lo narre él. Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué pasó? Bueno, tú eres originario de Chiapas, de Tapachula. Sí. Resides aquí en Metepec, eres nuestro vecino. Tengo 7 años viviendo ya aquí en Metepec. Ajá. ¿Vas a las nieves? Por supuesto, y además feliz con el clima. Feliz con el clima. Sí. ¿Qué pasó, Eduardo? Mira, en mi caso fue una cosa maravillosa poder participar en las Espere, porque yo traía un tema laboral. Yo soy gente de recursos humanos de toda la vida. Y en una ocasión tuve un despido de una organización. El despido fue por una circunstancia política. ¿Te despidieron a ti? Sí, es correcto. Fue una circunstancia política en donde una persona se había encargado de que yo estuviera fuera, ¿no? De alguna manera. Y yo me enteré de, como pasa normalmente en las empresas, te terminas enterando un poco de cómo había sido. Y entonces yo traía una carrera muy larga de recursos humanos sin tacha, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, inmediatamente se me viene una cantidad de coraje, un rencor impresionante. ¿Hacia esa persona? Hacia esa persona. ¿Y sí. hacia la empresa? No, hacia la persona, no, específicamente hacia la persona. Y entonces me empezó a afectar en la medida en que cuando estaba yendo a las entrevistas de trabajo posteriormente, me sentía inseguro. O sea, empezó a afectar mi vida personal e inclusive empezó también a afectar la relación en mi casa, ¿no? Con mi esposa, porque o sea, yo no podía dejar de hablar de ese tema, me traía muy molesto, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer este tipo de escuelas, las Espere, escuelas de perdón y reconciliación. Yo sabía que tenía un problema conmigo, que había un asunto que no estaba dejándome actuar de manera correcta, en la forma en la que siempre lo había hecho, ¿no? Y entonces esa fue la manera en la que yo llego a estas escuelas, ¿no? Con la intención de poder cambiar lo que estaba afectando mi vida personal. Y bueno, una maravilla. A ver, ¿qué cosa es Espere? Espere.
escuelas de perdón y reconciliación. No es como tal un edificio, una escuelita, no. O sea, tiene este nombre, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero, ¿en qué consisten? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Mire. En Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación, bajo la guía de un gran equipo de facilitadores, en profunda meditación de la palabra de Dios se construyen lecturas y resignificaciones éticas acerca de las rabias, los rencores y los deseos de venganza provocados por las agresiones, facilitando giros narrativos que sacan a las personas de la memoria ingrata y del eterno retorno a situaciones de dolor. El resultado genera ambientes propicios para el ejercicio de la compasión en la fase de perdón y de la confianza en la fase de la reconciliación. A través de 12 módulos se llega a reconocer los efectos de las agresiones sobre las emociones, el pensamiento y el comportamiento y a determinar las consecuencias de la rabia y el rencor en la salud física. Conocer que la decisión de perdonar frena el escalamiento de la violencia. La empatía con el ofensor a través de construir una diferente narrativa de ofensa. Comprender que el ofensor también es el prójimo y poder reconstruir la imagen del ofensor, su humanidad y dignidad. Entender que la experiencia salvífica de Jesús invita a romper las cadenas que nos atan a la memoria ingrata. Reconocer en Jesús y María el modelo de cuidado con inspiración para la vida cristiana. Establecer condiciones ideales para el encuentro con el ofensor. Identificar el lugar que tiene la verdad en la construcción de relaciones auténticas en la perspectiva cristiana. Descubrir en el Evangelio y en documentos de la Iglesia el mensaje de la restauración como elemento constitutivo de la justicia. Reconocer el valor del nuevo pacto establecido por Jesús en su sacrificio como inspirador de los nuevos pactos que se han de establecer en nuevas relaciones y favorecer la práctica de la celebración como rito fundamental para reforzar los compromisos de convivencia y vida nueva. Eduardo, tú entonces tomaste esa metodología. ¿Es correcto? Pero nos decías que ya en tu casa tenías problemas, ya la relación con tu esposa ya no iba bien. De hecho, con mi esposa, con mi hijo, en general yo estaba malhumorado, pero el problema me daba cuenta que era yo. Y mi esposa me decía, tienes que resolver ese problema, Eduardo, porque de hecho nos está afectando, ¿no? Y entonces, y no siempre le decía yo que no me estaba yendo bien en las entrevistas de trabajo, ¿no? En ese entonces. Entonces, fue encontrar las escuelas de perdón y reconciliación para darme cuenta que el trabajo lo tenía que hacer yo. Es decir, el perdón lo tenía que hacer yo. Yo tenía que quitarme ese veneno que traía yo en el alma y soltar por completo, ¿no? Sentirme mejor, ser muchísimo más capaz de salir adelante como lo había sido en el pasado. Y bueno, entrar a las escuelas me hizo un rompimiento de un paradigma, ¿no? Por completo, porque siempre estamos a la espera de que la persona que nos ofendió sea quien nos ofrezca el perdón o nos pida perdón, sin que nosotros... o que desaparezca de este mundo, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Como si el que esa persona dejara de existir te resuelve a ti ya toda la vida, ¿no? Haz de cuenta. Pero en mi caso específicamente, yo me di cuenta y dije, bueno, en ningún momento esto se va a acabar, porque además yo perdí contacto con la persona de la cual yo había recibido esa ofensa, digamos, ¿no? Y entonces dije, lo tengo que resolver yo. Bien. Perdóname que te interrumpa. Cuando Jesús nos dice, si te abofetean en una mejilla, pon la otra, no nos está diciendo que nos dejemos, ¿verdad? Que seamos unos dejados. Lo que dice es, a ver qué provocaste tú en el otro. Porque de pronto, ¿no, Eduardo? Se establece una relación con una persona de odio. O sea, de la noche a la mañana, ahora mi relación es odiarte a ti. Sí, correcto. Y así no se puede vivir. No, totalmente de acuerdo contigo. A ver, tenemos un maestro del perdón, que es el inventor del perdón.
y es Jesucristo. ¿Qué nos dice Él? ¿Cuál es su enseñanza acerca del perdón? En la parábola del hijo pródigo, Jesús narra cómo un hijo libertino que ha ofendido y abandonado a su padre es esperado afanosamente por él, que aguarda irremisiblemente su retorno y que al mirarlo de lejos se llena de compasión y corre a abrazarlo. Esta es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial y que Jesús nos revela de una forma incomparable, como solo Él puede hacerlo. Dios sabe que los hombres tienen que conocer y experimentar este amor, y por eso Jesús, después de liberar a un endemoniado que quería seguirle por agradecimiento, le ordena con decisión: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo. Con estas palabras parece como si hoy Jesús quisiera ofrecer la clave para entender todos sus milagros en un significado más profundo, consistente en que es el Padre quien actúa en Jesús y Él que en su persona manifiesta visiblemente su misericordia. Se trata de un maravilloso despliegue del amor misericordioso del Padre, que en Cristo se derrama sobre los hombres bajo la forma de aliento y de consuelo. Pero Jesús espera correspondencia a su misericordia y perdón, y es por esto que en la oración del Padre Nuestro enseña a pedirle a Dios: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo hombre tiene asegurado el perdón de Dios, pero a su vez, todo hombre debe estar seguro de su obligación de perdonar siempre, pues como afirma la carta de Santiago, el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Oye, Eduardo, sí, esa parábola del hijo pródigo es muy clara, ¿no? Sí, de hecho, como bien mencionábamos en algún momento, ¿no? Faltaba nada más que él se acercara a pedirle perdón al Padre. El Padre ya había generado el perdón. Dios no se cansa de perdonar, pero nosotros no perdonamos. O sea, tú tuviste que meterte a todo un curso, a todo un taller del perdón para lograrlo. ¿Y lo lograste? Sí. ¿Qué pasó? Se gesta un proceso interno cuando uno está participando en este tipo de talleres, de despertar, de conciencia, quizá, de iluminación, no sé cómo llamarlo, de forma que te cae el 20, te das cuenta cuánto daño te estás haciendo a ti mismo a lo largo de los diferentes módulos. Son 10 sesiones. A mí personalmente el saber que el perdón no requería de que alguien me lo viniera a ofrecer y el poder ponerme en sus zapatos me transformó por completo, ¿no? O sea, ese fue como el parteaguas. Y a partir de ese momento, el resto de los módulos fueron muy útiles, por ejemplo el de la reconciliación, pero en mi caso no era posible porque la persona no estaba a la mano. Sin embargo, ni siquiera lo sentía ya necesario, porque en automático todo lo que yo venía sintiendo, todo lo que me venía corroyendo, o sea, me corroía el alma, se transformó en el momento en que yo me di cuenta de que yo me estaba haciendo daño, ¿no? Funciona de una manera terapéutica, ¿no? En donde tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Esto es realmente un elemento en el que hemos caído toda la vida hemos creído que requerimos que el otro nos venga a pedir la disculpa. Creemos que es el malo, y al menos en esas dos sesiones yo me di cuenta que no era así y que el tema lo traía yo, ¿no? Eduardo, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Roberto. Pues muy valiente de tu parte. Gracias. Gracias. Y qué sensato. A ver, y yo me pregunto, si Eduardo sí, ¿por qué usted no? Si tú lo lograste, ¿por qué yo no habría de lograrlo, no? Sí. Es maravilloso. Todos podemos. Es posible, todos. Hay que comenzar por darse cuenta.
Hago una pausa, queridos amigos. Regreso para seguir conversando con Kena Ballín y con Ricardo Araujo sobre, pues hay que saber más cómo perdonar, que ya hemos dicho, no es lo mismo que olvidar. Volvemos con esto. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con La Moderna. La primera semana de diciembre tendré el gusto de estar en la Tierra Santa del Señor, en Galilea, en Belén y en Jerusalén, para hacer programas de televisión. Le invito a que me acompañe. Tendré el gusto de recorrer juntos la Tierra Santa de Jesús. Informes en viavaticano.com. Anímese, vayamos juntos, descubramos los santos lugares. Desde 1977, el CEVAC, Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas Descalzos, ofrece diversos cursos, diplomados, talleres y especializaciones en desarrollo humano, espiritualidad y mística, a fin de formar promotores de los valores humanos. En sus instalaciones en el convento de San Joaquín o de manera virtual, el CEVAC garantiza a sus alumnos el desarrollo de su espíritu mediante el conocimiento de Dios. Informes e inscripciones al 55 8408 3719 y en www.cevac.mx.